Muy bien, hermanos, hoy, como de costumbre, vamos a seguir con nuestro estudio sistemático del Evangelio de Mateo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Día de los Padres, ¿cierto? Un momento muy maravilloso y agradable para todos los, como dicen en Cuba, los papis del mundo. Pero hoy, hermanos, vamos a estar retomando nuestro estudio sistemático. Nosotros a lo largo de los últimos capítulos hemos venido viendo cómo el Señor Jesús les anuncia repetidamente a sus discípulos de que era necesario sufrir por el pueblo, es decir, por los judíos y también a mano de los gentiles. Nosotros vemos de que este anuncio lo hemos visto que se ha repetido 3 veces. Uno lo vemos por allá por la confesión de Pedro, otro en la transfiguración y nosotros lo vimos la semana antes pasada cuando estuvimos estudiando el capítulo 20. Así que para este momento, hermanos, el Señor Jesús ya estaba acercándose a la ciudad. Si bien hace unos meses atrás, podríamos decir un par de meses, estuvimos estudiando acerca de la entrada triunfal de Jerusalén, yo siempre he dicho que cada vez que uno vuelve a estudiar el texto, uno siempre le saca más y más y más. Así que hoy no vamos a mirar lo mismo, vamos a ver cosas diferentes, aunque sí va a estar en el mismo contexto. Entonces, nosotros habíamos visto, hermanos, que el pueblo había creado grandes expectativas por la llegada de aquel a quien ellos mismos, pocos días después, terminarían entregando a las autoridades. Así que para ello, acompáñenme ahí, hermano, a Mateo capítulo 21. Vamos a leer los versículos primero del 1 al 11. Vamos a terminar hasta el 17, pero vamos a ir por parte. Como dicen por ahí, no vamos a hacer como los pulpos que queremos coger todo. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, hermanos, ahí en el verso 1, si damos ya continuidad con el estudio, nosotros podemos ver en el verso 1 de que Mateo nos indica qué tan cerca estaban de su destino. Nosotros habíamos visto la vez pasada, cuando estuvimos estudiando el mismo texto, de que Jesús venía haciendo un recorrido, ¿verdad? Nosotros sabemos de que la ciudad a la que Jesús se estaba acercando era Betfagé, que estaba justo cerca o antes del Monte de los Olivos. Y en ese momento fue cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos. Es interesante porque ayer cuando estaba terminando yo verificando el estudio, estaba mirando yo una imagen de satelital de estas 3 localizaciones, gracias a Dios por la tecnología. Y si vieran qué bonito se ve el recorrido, ¿eh? Se ve un punto aquí, otro aquí, Jericó aquí en esta parte y luego así todas las ciudades y cómo el mismo recorrido de Jesús iba llegando al Monte de los Olivos y desde el Monte de los Olivos podía verse todo lo que es la ciudad de Jerusalén, lo que es el templo. Entonces, nosotros podemos ver ese mismo recorrido aquí en las Escrituras. Ahora bien, Marco, hermanos, el texto paralelo, Marco es más específico y nos detalla que el lugar por donde pasaban estaba cerca de Betfagé y de Betania, justo frente al Monte de los Olivos. Es decir, el Señor Jesús, hermanos, venía desde Jericó, como se menciona en el capítulo 20, en el versículo 29, por si lo quiere buscar, y el orden del camino era hacia Betania, luego Betfagé y finalmente al Monte de los Olivos, que es lo que ofrecía la vista directa hacia el templo de Jerusalén. En el versículo 2, hermanos, si prestamos atención, la Escritura nos detalla este orden. Jesús le pide a los discípulos que vayan a la aldea que está enfrente, donde encontrarán inmediatamente a un asna atada junto al pollino y que se los traigan. Ahora bien, ¿cuál es la aldea? Porque nosotros sabemos que habían varias. Estaba Betania, Betfagé
y luego Jericó, que había ya pasado por ella. Bueno, esa aldea ciertamente es Betfagé. Habíamos visto la vez pasada, de que Betfagé era una aldea o un pueblo pequeño que era agricultor. Ahí se cosechaban muchos higos, etcétera, etcétera. Entonces, en la época del Señor Jesús, hermanos, esos dos pueblos pequeños estaban ubicados en básicamente la cordillera, por así decirlo, la falda del Monte de los Olivos, que solamente estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Por lo que estar allí, hermanos, era prácticamente ya era estar en la entrada de la gran ciudad, como lo dice David en los Salmos, ¿cierto? Era prácticamente estar cerca, de manera que el asna y su cría estaban ahí en esa ciudad, en Betfagé. Ahora, en el versículo 3, si prestamos atención, hermanos, vemos que el Señor Jesús se adelanta a cualquier inconveniente. Como Pablo también en la epístola a Romanos capítulo 9, como todo buen rabino, siempre adelantándose y todo buen maestro, adelantándose a las preguntas. Nosotros vemos el versículo 3, hermanos, que el Señor Jesús se adelanta a cualquier inconveniente. Imagínense los discípulos, oye Jesús, pero si tú nos mandas allá, Señor, y nosotros cómo vamos a coger eso, a lo mejor están pensando que estamos robando aquí. Y Jesús no, Jesús se le adelanta. Es interesante porque una vez estaba hablando yo con un ateo y este ateo me había sacado este texto de Mateo. Pero yo le digo, oye, pero espérate, Jesús no mandó a robar ahí. No, pues sí, él mandó a robar porque eso no era él, que no sé qué cosa. Le digo, no, déjame y te explico. Y esa es la misma explicación que les voy a dar a ustedes. Nosotros vemos que el Señor Jesús aquí se adelanta a la pregunta de ellos, oye, ¿qué tal si dicen que a lo mejor estamos haciendo algo malo? Y Jesús le dice, no, si alguien les dice algo, digan, el Señor Jesús lo necesita y enseguida los enviará. A decir, cuando ellos le digan que el Señor lo necesita, esas personas enseguida le iban a enviar el asno y el pollino. Ahora, en el texto original, hermanos, Jesús les asegura a los discípulos que la respuesta, el Señor lo necesita, sería suficiente para que el dueño coopere sin poner las trabas y les permita llevárselos. Básicamente era como de respuesta divina. Ya la persona, cuando ellos le dijeron, el Señor necesita, las personas iban a saber exactamente que iba a hablar sobre qué, sobre la Escritura, sobre las profecías. No era algo por el azar. Nosotros sabemos que Jesús conoce a todas aquellas personas que eran creyentes o que habían sido dadas por su Padre, y este hombre no era la excepción. Por eso los discípulos cuando lo envían no es como que ellos pensaban al azar, no, es obvio, siendo judíos, conocían la Torá, tenían conocimiento de la palabra, nosotros sabemos de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, es obvio de que ellos conocían verdaderamente, por intuición, de que era parte de la profecía. Porque a los apóstoles no lo conocían, ¿o sí? No, por supuesto que no. Es como que ahora venga alguien aquí y yo le diga, oye, dice el pastor que le prestes el carro y vaya y hable con el vecino que va a decir, ¿y quién es? No, pero obviamente si el vecino ha oído de que el pastor está aquí, predica en una iglesia, tiene una familia, vive en la cena, etcétera, etcétera, es obvio que va a tener conocimiento de quién es el pastor Martín. Entonces lo mismo que sucedía aquí, sí, no conocían a Jesús, no conocían a los apóstoles, pero por medio de la palabra, las profecías, es que ellos sabían de que hablaban acerca de qué, del Señor, de Dios. Además, hermanos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, que esto fue lo que yo le había dicho a esta persona, en Marcos capítulo 11, que es el texto paralelo, añade que el Señor se lo regresará. Es decir, no solamente era algo que se lo iba a prestar, que lo iba a tomar, sino que también se lo iba a devolver, dejando claro que en realidad no fue un préstamo temporal ni un robo. Entonces la escritura es clara, simplemente, como le dije yo a esta persona, tenemos que mirar más, tenemos que mirar los textos paralelos porque ciertamente Jesús no cometió ningún tipo de pecado. Ningún tipo de pecado, así que sí, el Señor se lo pidió, pero el mismo Señor dijo, te lo voy a regresar en Marcos capítulo 11. En los versículos, hermanos, del 4 al 5, nosotros podemos ver que Mateo nos aclara que todo esto sucedió de manera necesaria para que se cumpliera lo profetizado por Zacarías, específicamente Zacarías capítulo 9, versículo 9, un texto que fue escrito más de 500 años, alrededor de 500, más de 500 años antes de Cristo. Es decir, el mismo Señor Jesús, hermanos, después de su resurrección, en Lucas 24:4,
apeló a las Escrituras al recordarle que era obligatorio que se cumpliese todo lo que estaba aquí escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces las personas tenían un conocimiento del Mesías, ya sea en gran medida, en poca medida, pero todos al tener la palabra de Dios, la Torá o el Tanakh, tenían el conocimiento del Mesías. ¿Quién era él? Esto es interesante porque en la cultura de la época, hermanos, nosotros sabemos que entrar en un caballo significaba como poder, gloria. Si bien Juan describe a Cristo en su segunda venida viniendo de esa manera, cuando Cristo entra, no viene de esa manera, viene que de manera humilde. Nosotros sabemos que hoy en día muchas personas quieren ser ostentosos, ¿verdad? Y quieren mostrar esto y quieren mostrar aquello. Pero no, Cristo no es así. Obviamente Cristo está por encima de todos los reyes de la tierra, pero Cristo lo hizo ¿qué? De manera humilde. Entró al escenario mundial humildemente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Él es Dios. Dios no necesita decir, oh, mira, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Ya lo dice en su palabra. Es en su palabra. Pero Cristo vino a mostrarnos esa humildad, ¿cierto? Entonces vemos que en la cultura de aquella época entrar en un caballo blanco significaba eso. Ahora, lo interesante es que según el contexto histórico, hermanos, Zacarías escribió esto tras el exilio babilónico, trayendo esperanza a un pueblo oprimido con la promesa de que un rey restauraría a su pueblo y traería la paz. Algo que muchos de los judíos de la época de Jesús no pensaban muy bien. Ellos pensaban, de hecho, hasta el día de hoy todavía creen de que el Mesías, muchos de ellos, la gran mayoría cree que el Mesías tiene que venir y que va a ser un tipo líder político, etcétera, etcétera. Pero no, en el contexto que escribe Zacarías, Zacarías escribió esto tras el exilio babilónico, trayendo la esperanza al pueblo con la promesa de que el rey restauraría el templo y traería paz. Ahora la pregunta aquí, la incognitiva, no vamos a entrar en eso, pero ¿qué templo sería? Obviamente Jesús da la respuesta, pero no vamos a tocar ese tema ahora. Ahora, nosotros si seguimos leyendo, hermanos, ahí, nosotros podemos ver de que la profecía, según Zacarías 9:9, se cumple con precisión en la entrada triunfal, donde Jesús entra como el Rey justo y Salvador, eligiendo la paz por encima de la fuerza militar. Manso y humilde, dice Zacarías 9:9. Por este motivo, hermanos, el pasaje nos recuerda que el reino de Dios no se establece ni con dominio ni con violencia, sino que se establece, ¿de qué manera? Espiritualmente en los corazones de la persona por la obra de Cristo, aunque todavía nosotros sabemos de que ese reino todavía no se ha manifestado físicamente. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y ahí tiene otro texto más para que compense a Romanos. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, una persona, un judío lee esto y dice, oh sí, poder, el poder militar. Y ahí tienen los Black Hawks y tienen los tanques y los... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese poder interno que el evangelio produce dentro de la persona. Sabemos nosotros de que en la segunda venida de Cristo, Cristo va a establecer ¿qué? Su reino, aquí en la tierra. Ya sea que creamos en un milenio literal o no, en algo que sí vamos a estar aquí de acuerdo todos nosotros es que Cristo va a establecer su reino, ¿sí o no? Entonces, Cristo va a establecer su reino de manera física y visual. Todas las personas lo van a ver. Hechos capítulo 1, de la misma manera, cuando los apóstoles estaban mirando que Cristo estaba ascendiendo, de la misma manera le dicen los ángeles que ustedes lo vieron irse, ese mismo va a ¿qué? A regresar. Independientemente si hay una venida intermediaria o no, o si hay una ida y una venida, el tema es de que todos nosotros aquí sabemos y estamos seguros de que el reino de Cristo se va a establecer físicamente. Pero ahora el reino ha sido establecido de manera que espiritual. Espiritual en el corazón de las personas. Por este motivo, hermanos, Jesús aclara en Lucas capítulo 17, si quiere para que lo anote, Lucas capítulo 17, versículo 21, que el reino de Dios, dice, ya estaba entre ellos. Ya estaba el reino de Dios entre ellos. No era una realidad puramente futura, de un imperio político visible, sino una presencia espiritual y presente que ya operaba en medio de las personas. Entonces sí, tenemos la certeza y tenemos la esperanza de que Cristo en un futuro va a establecer su reino de manera física. Pero por ahora
ya sea en un milenio, literal o no, pero por ahora las escrituras son bien claras y nos dicen que el reino de Dios se establece ¿en dónde? En los corazones. Es algo ontológico, es algo espiritual. Si seguimos ahí con la vista, hermanos, en los versículos del 6 al 7, nosotros podemos ver que los discípulos fueron e hicieron exactamente como Jesús les había mandado, trayendo el asna y el pollino. Esto es interesante, hermanos, porque Mateo es el único evangelio que registra la presencia de los dos animales. Es el único evangelio, un asna y un pollino, tal como profetizó Zacarías capítulo 9, versículo 9, a diferencia de Marcos, Lucas, incluso Juan. Mateo es el único. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo nos da este detalle? Bueno, porque como el evangelio se escribía para un público judío, Mateo detalla minuciosamente, hermanos, la escena para demostrar el cumplimiento profético, como dijo alguien por ahí, matemáticamente. Matemáticamente. Y según el contexto de la época, fíjese qué interesante que hasta era importante que fuera un asna con un pollino. ¿Por qué? Porque el pollino, al ser un animal nuevo y no había sido montado por nadie, es obvio, enfrente de toda la multitud, el pollino iba a ¿qué? Se iba a asustar. Entonces tenía que ir con la madre para que el pollino, es decir, el asno pequeño, mirando a la madre, no se asustara por la multitud de las personas, incluso por la persona que lo montara, en este caso el Señor Jesús. Entonces por eso era necesario que fuera llevado el pollino donde montó el Señor, pero con su madre, para que no se asustara. Muy interesante. En los versículos, hermanos, 8 y 9, si prestamos atención, la Escritura nos dice que una gran cantidad, dice, de personas alfombraba el camino, tendiendo sus mantos y las ramas de los árboles que habían cortado. Y a una sola voz dice que la multitud, las personas aclamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, esto es muy importante porque al usar, hermanos, el título de Hijo de David, el pueblo verdaderamente reconoció de manera pública la identidad mesiánica e imperial de Jesús. Hijo de David, ¿por qué? Hijo de David porque es de su linaje, de su descendencia, pertenecía a la realeza, a diferencia de como lo menciona Lucas, que pertenecía también al sacerdocio. Entonces nosotros vemos aquí de que este título el pueblo se lo otorga, ¿por qué? Porque públicamente reconocían la identidad mesiánica imperial de Jesús como rey y como Mesías, como el ungido, celebrando su entrada, hermanos, como el rey salvador que ellos esperaban. Ahora, ¿significa esto, según el texto, lo que Mateo nos muestra, significa esto que todas las personas que iban ahí aclamaban de esa manera? ¿Reconocían a Jesús como el Hijo de Dios? Bueno, aparentemente si nosotros leemos Mateo, es obvio que tal vez desde una vista panorámica, Mateo nos puede decir, oh mira, sí, era toda la multitud. Pero el problema es que la intención de Mateo no era aquí aclarar eso, porque para eso el Espíritu Santo inspiró a los otros creyentes. Si usted va a Lucas capítulo 19, versículo 37, Lucas, hermanos, aclara que el clamor de Hosana nacía exclusivamente de sus seguidores, de sus discípulos. No podía ser todo el pueblo. ¿Por qué? Porque entraría en contradicción el texto. Número uno, ¿cómo es posible que el mismo pueblo, todos los judíos, ni en el tiempo que Jesús estuvo presente, incluso después de morir o cuando estuvo muerto, muchos de ellos creyeron? No, muchos de ellos sabemos que no creyeron. De hecho, ellos mismos fueron quienes los entregaron. Pero lo que sí conocemos y sabemos es que dentro de toda esa multitud habían personas que creyentes. Entonces, si usted lee Lucas capítulo 19, versículo 37, Lucas nos dice específicamente que el clamor de Hosana nacía exclusivamente de sus discípulos, de sus seguidores, no de todas las personas. Así que en el camino, hermanos, en la entrada triunfal del rey, del Mesías hacia Jerusalén, nosotros podemos ver que existen dos tipos de personas. Podemos ver que existen dos tipos de personas. Por un lado, tenemos los seguidores fieles, que es el trigo, aquellas personas que por curiosidad se acercan a Cristo, que son atraídos por medio de la palabra y tarde o temprano se arrepienten de sus pecados y se convierten. Esos eran los fieles, esos eran los que habían seguido a Jesús. Si usted lee el contexto en Juan capítulo 12, usted va a ver de que se habían acercado unos griegos que venían a adorar a Jerusalén. Pero por otro lado, hermanos, tenemos la cizaña. ¿Quién eran la cizaña en ese momento? Los escribas, los fariseos,
todas aquellas personas que no creían en Jesús. De hecho, usted lo puede leer en Juan capítulo 12 también, donde los fariseos mismos dicen, ven, no consiguen nada, el mundo se va tras él. Era la élite religiosa de aquel tiempo y los seguidores que ellos tenían. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que en el camino de la entrada triunfal a Jerusalén, en la entrada del rey hacia la gran ciudad, coexistían estos dos tipos de personas. Por otra parte, cuando los seguidores del Señor Jesús decían, Hosana, hermanos, esta expresión originalmente fue extraída del Salmo 118, versículo 5, que significa salva ahora. Salva ahora. Pero para la época de Jesús, esto es muy interesante porque para la época de Jesús, esta frase obtuvo como una especie de evolución, manteniendo el mismo significado, pero evolucionó en otro tipo de contexto. ¿Por qué? Porque era el equivalente a proclamar, ¡viva el rey! Tú tienes el poder para salvar. Entonces, en ese sentido fue que evolucionó. No fue que cambió el significado, sino que al mismo significado se le añadió otra connotación. Ellos no estaban gritando ahí desesperados, ¡oh, señores! No, ellos estaban gritando ¿de qué? De júbilo, de alegría, porque habían reconocido al rey y el rey estaba a punto de entrar a la ciudad para cumplir su propósito mesiánico, ¿cierto? Entonces, como bien dijo el apóstol Pablo, en 1 Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Es obvio, hermanos. Es obvio que todas las personas que aclamaban a Jesús, según Lucas, que nos da el contexto específico, eran personas que ya habían creído en el Mesías, que el Espíritu Santo había hecho su obra por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y ellos eran los que gozaban de esa conversión, de esa, ¿cómo se puede decir? Comunión con el Mesías, con el Rey en ese momento. En ese momento. A veces muchas personas pueden confundirse. Nosotros hemos hablado mucho de esto aquí. El pastor ha hablado mucho acerca de eso. Yo he hablado mucho acerca de eso. Una cosa es decir, yo creo en Dios o yo creo en Jesús, y otra cosa es verdaderamente reconocerlo como ¿qué? Como su Mesías. Entonces, muchas veces, y tristemente, porque hay que decirlo, hermanos, tristemente, en el día del juicio van a haber personas donde se van a poner delante de Jesús y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello, y echamos afuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice la divina respuesta según el apóstol Pablo? Apártense de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Entonces muchas personas confunden verdaderamente el creer en Jesús y el vivir como Jesús vivió. Confunden el creer en el Mesías y ser el esclavo de ese Mesías, el doulos. Porque todo el mundo quiere aquí la salvación, ¿o no? Pero no todo el mundo está dispuesto a recibir el señorío de Cristo, hermanos. Es muy difícil. Entonces, no todo el mundo que estaba ahí, por eso Lucas es específico, no todo el mundo que estaba ahí podía decir Señor, Hosana, porque el Espíritu todavía no había obrado en ellos. Por eso Lucas registra específicamente que eran los seguidores quienes aclamaban el nombre de Cristo. Quienes aclamaban el nombre de Cristo. Si seguimos ahí, hermanos, con nuestra vista en el verso 10, nosotros podemos ver que inmediatamente al presenciar la gran multitud y escuchar la palabra profética, es decir, la palabra extraída del Salmo expresada, el texto nos dice que toda la ciudad se conmovió. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos visto, no sé, lo que están mirando las noticias, todo lo que ha sucedido en Venezuela, los terremotos que hubo, muchas pérdidas. Nosotros sabemos de que son un temblor, ese tipo de sacudida o un sismo, nosotros sabemos que es algo grave. Pero el tema es que en la palabra original aquí en griego, eso es lo que está dando a entender, pero no de manera física. El sello, que es lo que significa en griego, que significa sismo, de ahí donde viene la palabra sismo, lo que significa es que la entrada del rey no causó, hermanos, que la gente simplemente se sintiera cosas bonitas o mariposas en el estómago o algo así por el estilo. No, la entrada del rey lo que causó en las personas fue que ellos, hermanos,
provocara un auténtico temblor espiritual y social que sacudió a toda la ciudad. Ese temblor, imagínense, les voy a poner un ejemplo. A veces cuando usted vaya, no sé, voy a poner un ejemplo sencillo, manejando. Y a pesar de que usted no tiene la culpa, usted va manejando normal, pero ve que pasa, no sé, 4 o 5 patrullas por al lado, hermano. Usted siente algo dentro como diciendo, uy, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? Porque ve a quién, a la ley, a los que están por encima de usted, que tienen el derecho de qué, de juzgar, de corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede aquí. Cuando alguien ve a Cristo, en ese momento entrando las personas y la gente, oye, la gente diciendo por allá atrás, oye, aquí viene el rey, Osana, Osana, el que Señor, el rey que nos va a salvar, etcétera. Es obvio que la gente espiritualmente se conmocionaron, sintieron temor. Y esto es interesante, hermanos, porque existe una relación impresionante. ¿Por qué? Porque aquí en la entrada triunfal nosotros vemos de que la ciudad de Jerusalén se sacude espiritualmente entre la llegada del rey. Pero en la cruz, hermanos, en la cruz, en Mateo capítulo 27, versículo del 51 al 54, cuando el rey, ese mismo rey que entró, cuando el rey entrega su vida, ahí dice que la tierra ahí se sacudió físicamente. Ahí sí dice que hubieron temblores, hermano, y las piedras se partieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, aquí la connotación en este pasaje, hermanos, en el versículo 10 es espiritual. Pero ciertamente más adelante sabemos de que esa manifestación espiritual también que se manifestó de manera física. En el Antiguo Testamento, hermanos, como los profetas, como Ageo capítulo 2, versículo 6 en su contexto, Isaías capítulo 24, versículo 19 en su contexto, ya habían anunciado que cuando Dios se manifestara de forma definitiva en su gloria y en su juicio, la misma tierra se sacudiría. Usted lo puede leer. Sin embargo, le voy a dar otro texto, dice el pastor, esto es gratis. Salmos capítulo 18, versículos del 6 al 7. Mira lo que dice. Salmos capítulo 18, versículos del 6 al 7. Dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Esto es bien interesante porque Charles Spurgeon, que es considerado uno de los príncipes de la predicación, ¿cierto? No el rey, sabemos que el rey es quien es Cristo. Pero Charles Spurgeon, considerado uno de los príncipes de la predicación, él escribió un comentario muy interesante sobre esto. Mira lo que dice. La tierra tembló y se conmovió, hablando de este Salmo Spurgeon, la tierra se tembló y se conmovió, las rocas se partieron en la crucifixión, respondiendo al clamor del Redentor moribundo. En la entrada triunfal, hermanos, tenemos un paralelismo increíble. Las personas que tiemblan, se estremecen espiritualmente por ver la presencia de quién, de Dios, del Rey. En Mateo, ahí en la cruz, no solamente las personas, porque nosotros sabemos en el contexto de Mateo 27, de que incluso después que hubo todo el temblor y las piedras se partieron y el velo se rasgó, que de hecho el velo tenía más o menos un grosor de la palma de la mano, era un velo bien grueso, era algo como así más o menos. El velo se rajó y dice que cuando todas esas cosas sucedieron, dice que las personas creyeron y dijeron verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que si hubiera sido un temblor, simplemente una conmoción espiritual en ese momento, las personas hubieran creído? Claro que no. Pero las personas al ver verdaderamente lo que habían hecho y todo lo que sucedió de manera física, eso ayudó a que las personas verdaderamente dijeran, wow, habíamos crucificado al Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanos, de que el texto es claro. El texto es claro. Las personas se conmovieron a ver al rey espiritualmente, pero eso posteriormente se manifestó de manera física, literal en la creación. ¿Por qué? Porque es Dios. Donde quiera que Dios llegue, hermanos,
la tierra tiene que temblar, ¿eh? Punto. ¿Crees en Dios? Bien hace. Dice Santiago, los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan, hermanos. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Y damos gloria a Dios de que el Dios que nosotros adoramos no es como el típico Dios que está detrás de un meteorito esperando a ver si nosotros cometemos un error o algo. No, gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos la entrada al Padre. Amen. Tenemos abogado para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Luego dice en los versículos del 12 al 17. Aquí ya vamos a abordar ya la segunda y la última parte. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Eso es después de su entrada. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Versículo 17, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Cabe, como nota de pie de página aquí, cabe recalcar, hermanos, de que Betania era una de las ciudades que quedaba cerca. De hecho, en Betania es donde estaba la casa de Lázaro y Marta, que había estado muerto, ¿cierto? Ahí es donde es el Señor Jesús fue ungido, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el versículo 2, hermanos, comenzando ahora con la exégesis de este texto, nosotros vemos que el Señor Jesús llegó al templo y al ver que los líderes religiosos habían montado este negocio, porque eso es lo que es literalmente un negocio, en este lugar de servicio y adoración, volcó. El Señor Jesús, fue tanta la impotencia de Dios, de Jesús, cuando alguien profana a lo santo, algo que está dedicado exclusivamente para Dios, un lugar que es para el servicio de adoración genuina. Cuando el Señor Jesús vio esto, dice que volcó, hermanos, la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Esto es interesante porque históricamente el sistema que el Señor Jesús, hermanos, había encontrado en el templo era toda esta red de explotación económica masiva que había abarcado la élite religiosa. Ahora, los cambistas, hermanos, recibían el dinero de los extranjeros del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían inspectores que se encargaban de inspeccionar si los animales que a ellos les convenía eran los que se debían vender en el templo. Entonces, claro, si alguien de fuera, algún extranjero o algún prosélito, cualquier otra persona que venía a orar a Jerusalén y venía a espiar sus pecados y a dar sus ofrendas, etcétera, etcétera, si una persona venía con algo de afuera y el inspector le decía, no sabes qué, eso no está bien, ¿por qué? Porque soy judío, porque sigo la ley, no sé qué, eso no está bien, tienes que irte allá, tienes que ir al templo y tienes que ir a comprar uno de los que hay allá. ¿Qué es lo que sucedía con eso? De que hacían el dinero. Les estaban literalmente, hermanos, les estaban vendiendo 10 o 20 veces más el precio de un animal de lo que las personas traían de fuera. Básicamente eran revendedores, por así, para resumirlo así, diría Guillermo de Ocas, ¿no? La respuesta sencilla suele ser la mejor. Eran revendedores, hermano, eran estafadores. Entonces, nosotros vemos de que estas personas dentro del templo tenían esa intención de hacer ese negocio, ¿no? Pero es interesante porque según la ley de Moisés, de hecho, Levítico capítulo 5, versículo 7, dice que las personas, hermanos, que no tenían los recursos para sacrificar un cordero o un buey, ellos podían presentar 2 palomas. Es decir, el sacrificio básicamente era exclusivamente para los pobres. Entonces, imagínese usted, una persona que viene de fuera, que a lo mejor ha gastado o ha ahorrado todo su salario para venir y comprar una paloma y traerla a él mismo y que luego venga al templo y le viniste tan lejos y le digo, no, tienes que comprar una de aquellas, esta no te sirve. Entonces era una estafa. Era una estafa. Y esto, hermanos, es exactamente lo que sucede hoy en las iglesias. Es exactamente lo que usted puede ver las iglesias llenas de gente y con todo el respeto, pero la mayoría de esas personas tienen una ignorancia verdaderamente de lo que Dios demanda y lo que Dios pide. Y la gente va en ese tipo de iglesias porque, y está bien, yo estuve ahí, yo no lo voy a negar. Obviamente tuve mi conversión aquí, gracias a Dios.
Pero cuando iba a Cuba iba a una iglesia así, que ya te decían que tenías que diezmar y que tenías que pactar, y aquí en Estados Unidos ni se diga. Aquí es como decimos en Cuba, aquí es la mata, la creme de la creme. Ellos te dicen, tienes que pactar, tienes que dar tanto, ¿para qué? Para que Dios pueda tener una relación contigo. Pero aquí, hermanos, la Escritura no enseña eso. La Escritura nos enseña a nosotros que toda aquella persona que viene con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios lo acepta. A Dios una vez tiene que traerle dinero. Ahora, quiero hacer un paréntesis, hermano, no malinterpreten. Usted quiere dar el 10%, usted quiere dar una ofrenda, el 20, el 30, 40, 50, el 100% de su cheque, gloria a Dios, porque la Biblia así nos manda a dar. La acabamos de leer, ¿cierto? No, la Biblia sí nos manda a nosotros a dar. Que usted lo quiera tomar como un diezmo, como un 20%, como una ofrenda, está bien. Pero lo que la Escritura sí enseña es que a Dios tú no tienes que darle nada para tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque la relación con Dios viene por medio del arrepentimiento y la fe. No es por medio del dinero. Y tristemente hoy en las iglesias muchas personas llegan y dicen, oh, es que yo voy a ir para que Dios me resuelva este problema. Y si ven que Dios no les resuelve el problema, al final, ¿qué hacen? Diría el pastor, hermanos, se van. Se van. ¿Por qué? Porque la intención de ellos en su corazón nunca fue tener una verdadera relación con Dios. Era simplemente que Dios le arreglara su problema. Dios dame más dinero, Dios dame un mejor trabajo, Dios saname esta enfermedad. Sí, Dios todo eso lo puede hacer. Pero de nada le sirve a Dios de que nosotros vengamos y le pidamos esas cosas, sabiendo Dios que la intención de nuestro corazón es decir, cuando Dios ya me sane, ¿sabes qué? Como decimos en Cuba, me voy a pirar, me voy a ir. No. Incluso Dios puede incluso sanar a una persona, darle lo que la persona le pide y aún así dejar a esa persona a su propio camino. Como dice en Romanos capítulo 1, Dios lo entrega a su propio pecado. No dice la Escritura de que Dios es Dios bueno que hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Claro que sí, Dios puede hacerle milagros aquí a cualquier persona, pecadores y justos. Pero eso no significa que la persona que llega a los pies de Cristo verdaderamente tenga una buena intención. No, porque al final del día Dios conoce los corazones y nosotros simplemente estamos expectantes y vamos a mirar los frutos de esa persona. Si verdaderamente esa persona vino en agradecimiento, como el leproso, que Jesucristo, ¿qué hizo? Lo sanó, los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Dios no tiene problema con sanar a la gente. Pero de esos 10 leprosos, ¿quién regresó? Uno solo. Y Jesús dice, ¿y los otros dónde están? ¿Dónde están? Exacto, exacto. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que en el templo esta gente habían hecho ese tipo de negocio. Limitaban a las personas a entrar. Ahora, ¿cuál era la tradición rabínica aquí? Es interesante porque en el Talmud, hermano, en el Talmud, babilónico, por cierto, se conserva el lamento histórico de esta misma corrupción que había en el templo, de esa élite religiosa. Eso se encuentra en el Talmud babilónico, en el Pesachim 57a. Y fíjense lo que dice, ay de mí por la casa de Boeto. Obviamente el Talmud babilónico es 200 años después de Cristo, pero ese Talmud recoge tradiciones del tiempo de Jesús, antes del tiempo de Jesús y posterior al tiempo de Jesús. Entonces, cuando el Talmud babilónico cita lo que yo les voy a leer a continuación, está hablando específicamente del momento en que Jesús estaba. Dice, ay de mí por la casa de Boeto, ay de mí por mis lanzas, ay de mí por la casa de Anás, que era el sumo sacerdote que estaba ese año cuando el Señor Jesús. Dice, ay de mí por sus calumnias o conspiraciones, ay de mí por la casa de Cánteras, ay de mí por sus plumas con las que escriben decretos injustos. Ay de mí por la casa de Ismael Benfabí. Ay de mí por sus puños, porque ellos son sumos sacerdotes, sus hijos son tesoreros, sus yernos son administradores del templo y sus sirvientes golpean al pueblo con vara. Literalmente, no solamente la escritura, fragmentos o textos externos a la escritura confirman exactamente lo que estamos viendo aquí, hermanos. El problema que estaba sucediendo en el templo. La queja de las personas de que verdaderamente ellos robaban. Eso sin mencionar Flavio Josefo. Flavio Josefo también menciona todo lo que se hacía en el templo, el historiador judío, como ellos robaban,
engañaban a las personas. Y tristemente, hermanos, eso es una enfermedad que ha existido y va a existir hasta que Cristo regrese. Al punto de que en nuestras iglesias hoy en día eso es lo que ha sucedido. A veces pienso yo que a las personas les gusta más que los estafen y que no vayan a un lugar verdaderamente de sana doctrina para que ellos estén bien. Es como digo, dice mi mamá, la gente son masoquistas. Y sí, es cierto. Porque viven engañadas, les gusta, es como dice la escritura, ¿no? Les gusta que le digan cosas en el oído, le dan cosquillas en el oído. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que nos ha iluminado y que nos ha sacado de ahí, de ese error, porque ciertamente yo en lo personal, yo no sabría en dónde estuviera yo ahora. Si en ese tipo de iglesia, si en el mundo, no sé. Pero doy gracias a Dios y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente, no solamente a mí, a todos nosotros nos sacó de ahí. Y que no hemos sido engañados como esas personas que pese a que uno les muestra la verdad y les dice las cosas como son, aún así ellos deciden creerlas. Les gusta, hermanos. Somos amantes del pecado. Nos gusta sufrir. En el verso 13, hermanos, y ya estamos terminando, al volcar las mesas, el Señor Jesús confronta directamente a la mafia sacerdotal, fusionando estas dos escrituras proféticas. Si lo quiere anotar, Isaías 56:7 y Jeremías capítulo 7, versículo 11. El Señor Jesús, hermanos, aquí le echa en cara que convirtieron el lugar de gracia en un centro de extorsión ilícita. Y claro, el Señor Jesús, al ver esta impotente escena, nosotros vemos que los discípulos, hermanos, podrían recordar, en este caso Mateo, recordaron el paralelismo mesiánico que existe en el Salmo 69:9, de hecho el versículo 8 es mesiánico, el versículo 9 también, pero el Salmo 69:9 cuando dice el celo de tu casa me consume. Hermanos, esta declaración profética subraya la insoportable indignación que Dios siente hacia aquellos que utilizan la fe, la religión y lo sagrado como una plataforma de enriquecimiento y negocio ilícito. Dios detesta ese tipo de personas. Dios detesta a los Guillermo Maldonado. Dios detesta a los Benny Hinn. Dios detesta a los Cash Luna. Y todos los que sean como ellos, Dios los odia, Dios los aborrece. Y si esa persona no se arrepiente, el castigo de ellos ya está sentenciado. Dios los aborrece. ¿Por qué? ¿Porque Cristo era meramente un ser humano? No, es porque Cristo verdaderamente siendo Dios, Él reconocía que lo que ellos estaban haciendo dentro de la iglesia no era compatible con la gracia y la misericordia. Extorsionan la fe de las personas, le quiebran sus bolsillos, los dejan pobres. Hay una iglesia allá en Resistencia Chaco, donde vive mi esposa. Resistencia Chaco es la ciudad más pobre que hay, básicamente se podría decir, en toda Argentina, una de las ciudades más pobres. ¿Y cómo es posible que hay personas allá de que levantaron una iglesia que le cabe alrededor de 10,000 a 15,000 personas? Cuando la inauguraron estuve escuchando que habían hasta 20,000 personas contando las que estaban fuera. ¿Y cómo es posible que las personas que en una de las ciudades más pobres que hay, cómo es posible que las personas aún así vayan a ese tipo de iglesia? ¿Cree usted que Dios está contento con ellos? Es obvio que no. Es obvio que no. Entonces esta declaración profética, hermanos, subraya la insoportable indignación que Dios tiene hacia ese tipo de personas, hacia ese tipo de lobos rapaces que hacen mercadería con el rebaño. En el verso 14, hermanos, nosotros podemos ver, o la escritura nos dice que estando el Señor Jesús en el templo, vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Y los sanó. Básicamente, hermanos, el mismo rey que usó el azote para expulsar la codicia, usó sus manos para preservar y sanar a las personas. Aquel mismo rey, Dios indignado, hecho hombre, hecho carne, que volcó todo aquí. Yo me imagino a la gente asustada diciendo, oh, Jesús está loco. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Blasfemia. Y se rasgan las vestiduras y se llenan ceniza y se ponen a llorar como niños. Yo imagino la gente diciéndole toda clase de cosas de Jesús. Pero ese mismo rey que utilizó sus manos para azotar a las personas de ahí, sí, porque tampoco es como que le está dando latigazos. Sí, muchas personas creen que le están dando latigazo a la gente ahí. No. Pero
ciertamente Dios usó sus propias manos, en el verso 14, hermanos, para sanar y preservar al ser humano de su miseria. De su miseria. Nosotros, hermanos, lamento decirlo, pero nosotros somos seres miserables, ¿ok? Somos seres miserables. No simplemente por la condición espiritual que tenemos nosotros, sino por la condición física en la que nosotros podemos llegar a ser. Ahora, en nuestros tiempos, tú le dices a alguien miserable y la gente lo utiliza como algo peyorativo. Ay, qué feo se oye, ay, eso no. No, pero ciertamente esa es como la palabra ignorancia. Ignorancia no es malo. Todos somos aquí ignorantes o éramos ignorantes. Antes, ahora no, ya gracias a Dios conocemos la verdad. Pero eso no significa que sea malo. De la misma manera usted es con miserable. ¿Usted cree que una persona que tenga una enfermedad, por ejemplo, en este caso una persona, supongamos una enfermedad terminal, ¿usted cree que esa persona no tiene una vida miserable, hermanos? Yo, por ejemplo, si cayera con cáncer, ¿cree que no tenga una vida yo miserable? Claro que sí. Ahora, el hecho de que tenga una vida miserable no significa que yo voy a andar por ahí mendigando. No, yo le voy a dar gracias a Dios. Es doloroso, es difícil, es feo, es fuerte. Claro, es miserable. ¿Cuántas personas no vivieron de manera miserable según la Escritura? Léase nomás Hebreos capítulo 11, el Salón de la Fama. Aserrados, perseguidos, maltratados. ¿Y usted cree que esas personas andaban por ahí diciéndole a Dios, no, Dios, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que... Pues sí, muchos de ellos querían eso. Y tal vez a muchos de ellos Dios los sanó, como podemos ver en los evangelios. Pero sin embargo, no todos ellos Dios los sanó. Y dijeron aún así, oh, me voy a apartar de Dios. Y no, aún así ellos siguieron. ¿Por qué? Porque la fe de ellos era mucho más fuerte que la vida miserable que ellos podrían tener. Póngase a pensar en los hermanos perseguidos en Norcorea, hermanos, que se tienen que esconder debajo. Aquí, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de venir a un templo donde tenemos toda la libertad del mundo para venir a orar al Señor y tenemos música y tenemos... Pero los hermanos que están allá, ellos tienen básicamente o el cuchillo aquí o la bala aquí. Y donde los cojan y les digan, hey, ¿saben qué? Usted nos lo vamos a llevar. O los meten en campo de concentración, o los hostigan, o esto y aquello. Mi pregunta es, ¿cree usted que ellos no tienen una vida miserable? Claro que sí, hermanos, pero la fe de ellos era mucho mayor. Y la fe de ellos es lo que permitía que, a pesar de la vida que ellos tuvieran, tuviera paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Y eso es lo que nosotros hoy en día debemos aprender. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente no soporta los problemas. Pero tenemos que aprender de que nosotros como creyentes, hermanos, los problemas van a existir. Van a existir. El mismo Jesús se metió en problemas por nosotros. Fue azotado, fue crucificado, se murió y resucitó. Pero se metió en problemas. Si a él le pasó eso, ¿qué usted cree que nos pueda pasar a nosotros? Que de hecho él mismo hace esa pregunta. O sea, el dueño de la casa lo persiguieron, ahora imagínense ustedes que son mis discípulos. No, hermanos, podemos tener una vida miserable, podemos tener una vida pobre, podemos tener una vida con problemas, pero denle gracias a Dios que la fe que usted tiene es lo que permite que a pesar de todas las circunstancias, usted pueda estar en medio de ese problema y soportar la prueba. Eso es lo que debemos darle gracias a Dios. Entonces, en el verso 14 nosotros vemos eso. En el verso 15 y 16, hermanos, se nos dice que los principales sacerdotes y los escribas se habían indignado porque los muchachos le daban a Jesús los títulos estrictamente mesiánicos. Es decir, no eran solamente los adultos, eran personas mayores, sino que eran muchachos donde su reconocimiento incluía, este reconocimiento del Mesías, no solamente incluía la élite del templo, sino muchachos jóvenes. Todas las personas, desde el más chico hasta el más grande, toda persona que confiese que Jesús es verdaderamente Dios y que el Padre le resucitó de los muertos, esa persona va a ser salva. Ahora, nosotros sabemos que un niño, no sé, 3 años, 2 años, hasta 5 o 6 años, a lo mejor no puede hacer ese tipo de confesión. Pero desde el momento que ese niño, o ese adulto, o ese joven haga una confesión de esa manera, obviamente y muestre frutos dignos de arrepentimiento, esa persona ha sido salva. Esa persona ha sido salva. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Jesús, el Señor Jesús, demuestra que Dios
no perfecciona la alabanza en la sofisticación de la liturgia donde estaban los sacerdotes corruptos. Dios no solamente estaba mirando a cómo llevaban el templo y cómo hacían todos los sábados, cómo leían la cátedra de Moisés y cómo hacían todo el sistema religioso sacrificial y la ceremonia. No, Dios no estaba mirando eso solamente. Lo que era importante para Dios, hermanos, era la espontaneidad, la inocencia y la sinceridad de los más jóvenes que ya habían perdido los adultos de ese tiempo. Los adultos estaban ¿qué? Con la mente orgullosa y decían, no, nosotros somos los que estamos haciendo el negocio en el templo y somos los sacerdotes. Y los escribas por allá decían, nosotros somos los que conocemos la ley y nosotros sí sabemos enseñar al pueblo. Pero Jesús aquí les dice, no. Dice, no. La inocencia y la sinceridad de los más jóvenes, eso es lo que verdaderamente Dios perfecciona. Esa es la alabanza que sale de un verdadero corazón. Hermanos, nosotros no necesitamos adorar a Dios ni con un grupo de música, todo así. Y tenemos que tener la iglesia más grande ni llena de personas para que nuestras alabanzas sean perfeccionadas, así como dijo Jesús. Lo que nosotros únicamente y explícitamente y sinceramente necesitamos es que nuestra alabanza en el día que vengamos aquí a la casa del Señor a orar sea genuina, sea devota. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener una iglesia llena de gente, tener el mejor grupo de música cuando la gente está así y por dentro están amargados? No, hermanos. No, la perfección de la alabanza, del texto que Jesús está citando aquí, es esa espontaneidad, esa inocencia y sinceridad que Dios demanda del corazón de una persona. No importa si es mucho, no importa si es poco, hermanos, Dios no mira las cosas como nosotros las vemos. Dios no está mirando ni en la cantidad, ni en la perfección del equipo. No, Dios no mira eso como nosotros lo vemos. Nosotros, para que nosotros podamos decir, Dios está ahí o Dios está, tenemos que virar una iglesia llena de gente y tenemos que virar tener el mejor grupo de alabanza. Sí, mira, ahí Dios está obrando. Ahí tienes la iglesia de Antedebel, ahí tienes la iglesia del Joel Austin, ahí tienes la iglesia del Guillote Maldonado, y tienes la iglesia de mucha gente. Tienen un equipo de audio increíble, tienen las iglesias llenas. Pero la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿cree usted que las personas que van ahí salen satisfechas espiritualmente? Pueden llorar, pueden sentirse emocionalmente en el momento de que lo hicieron sentirse bien y que la palabra hizo algo y se les enchina la piel y todo eso. Pero ciertamente la pregunta que debe hacerse es, ¿hizo un cambio la palabra dentro de mí ese día, ese domingo? Por eso, hermanos, la alabanza de la que menciona Jesús en esos versículos 15 y 16 no es algo que tiene que ver con lo externo, sino más bien con lo interno. ¿Por qué? Porque del corazón es donde surge todas las cosas. Si nosotros hacemos cosas malas, es porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay cosas buenas, eso es lo que nosotros declaramos. Si usted es una persona verdaderamente convertida, usted va a declarar, y no importa si le da pena, si le da vergüenza, usted va a decir, Dios es mi Señor, y yo soy su esclavo, y Jesús es mi amo, y Él es mi Salvador. Eso lo va a hacer simplemente una persona que verdaderamente haya perfeccionado su alabanza en su corazón. De esa manera va a poder venir, va a poder cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay personas que pueden que estén en ese proceso. No lo sabemos. Hay personas que estén en ese proceso de perfeccionamiento de alabanza, donde vienen a la iglesia y vienen otro día y vienen otro día y va a llegar el momento en que Dios, por medio del Espíritu Santo, ¡pum!, les quiebra el corazón, se arrepienten ellos y se convierten. Y ahí, ¿qué sucedió? Dice Jesús, se perfeccionó la alabanza. Cumplió su obra. Entonces, hermanos, cuando Jesús en los versos 15 y 16, los fariseos le dicen eso a Jesús, vemos que Jesús está hablando de esa realidad interna. Y finalmente, hermanos, en los versículos 17, ya para terminar, nosotros vemos que después de haberse enfrentado a la élite religiosa, vemos que el Señor Jesús se va, ¿no? Se va a Betania. Y bueno, aquí ya termina. Ahora, antes de terminar y de concluir con el estudio, a mí me gustaría compartir 2 puntos prácticos con ustedes de manera rápida. Punto número 1, ¿qué podemos nosotros aprender de aquí? Bueno, punto número 1, la veracidad de la Escritura, hermanos,
siempre es superior a la incredulidad. Yo siempre he dicho, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, creo que el pastor y yo, eso lo tenemos claro, no va a haber nada en la Escritura que se vaya a contradecir. Y no estamos hablando aquí de temas secundarios, temas terciarios, estamos hablando de las doctrinas esenciales. ¿Quién es Cristo? Si verdaderamente Él fue Dios, si existe la Trinidad, si la salvación es por gracia o por obra, etcétera, etcétera. La veracidad de las Escrituras es superior a la incredulidad. Cuando las personas de aquella época miraban las Escrituras y eran impresionadas o iluminadas por medio del Espíritu Santo, las personas creían verdaderamente de que Jesús es el Mesías. Pero hoy en día, usted le puede preguntar a cualquier persona, habíamos hablado la otra vez que todas las religiones del mundo creen en Dios, pero las 4 más importantes rechazan a Jesús como Dios. Cuando alguien le pregunta verdaderamente si Jesús es ese Mesías que se había hablado de él, como hicieron los profetas y los salmos, como dijo él en Lucas, si verdaderamente ellos creen en él, les van a decir que no. ¿Por qué? Porque no creen a la verdad de las Escrituras, porque ellos no creen de que la Escritura está superior a lo que ellos creen, es decir, su incredulidad. Cada quien aquí se hace responsable de su propio razonamiento. Oh, sí, yo puedo creer esto, yo puedo creer aquello, sí, pero la Escritura, ¿qué dice la Escritura sobre eso? ¿Es acaso Jesús el Mesías profetizado desde el Génesis? ¿Es acaso Jesús el Rey Salvador que iba a venir a salvar al mundo del pecado? ¿Es acaso Jesús aquel que iba a ser crucificado en un madero? ¿Es acaso Jesús aquel que satisfizo la ira de Dios, fue propicio por nosotros? Entonces son cosas y realidades dentro de la Escritura que están por encima y son superiores a la incredulidad. Pero desgraciadamente hoy en día, hermanos, si no es por la obra del Espíritu Santo, ninguna persona va a poder creer. Pero como siempre digo, la persona solamente tiene una sola responsabilidad, es escuchar la palabra, es prestar atención al mensaje. Es como cuando usted va al doctor, usted va al doctor no es porque usted se va a sanar, usted va al doctor porque usted cree que el doctor lo puede ayudar, pero al final del día quien lo va a curar usted va a ser el doctor, no va a ser usted mismo. Igual manera, si usted se quiere cortar el pelo, usted va a ir a una peluquería y no es por, usted tiene la necesidad, porque usted ve la necesidad de que usted se quiere cortar, se quiere arreglar, pero al final quien le va a hacer el corte, ¿quién es? Usted va a ser otra persona. Entonces, eso mismo es lo que usted en la Escritura. La Escritura es ese medio que te guía, que te lleva a creer en Dios, pero al final del día, por medio de la palabra, es Dios quien obra en tu corazón y es quien te sana. Entonces, la Escritura, hermanos, la veracidad de la Escritura está por encima de la incredulidad. Pueden negar lo que quieran negar. Jesús es aquel Dios encarnado que iba a venir a morir por nuestros pecados. Y punto número 2, y ya para terminar, la indignación de Dios, hermanos, ante el mercado del Evangelio. No nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos de que Dios odia. Hay una persona que dice, no, pero ¿cómo es que Dios va a odiar si Dios es amor, es el osito Teddy? No. Salmo 7:11, Dios está irado contra el impío todos los días. Contra el impío, ¿eh? Y si Dios así está irado contra el impío, póngase a pensar aquellas personas que pisotean la sangre de Jesús y que utilizan el evangelio como mercado para darle un ticket a la persona para que se vaya al cielo. Si tú pactas, tú vas a ser salvo. No, hermanos. La indignación de Dios ante la mercadería del evangelio es muy fuerte. Así que pensemos verdaderamente en quién es Cristo. Nuestra vida aquí no es en vano. El hecho de pasar tiempo, venir aquí a la iglesia, compartir unos con otros, escuchar la palabra, eso no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque al final nos edificamos unos a otros. No necesitamos hermanos por ahora, si Dios en su bondad y misericordia lo quiere hacer en un futuro, que así sea. Pero no necesitamos tener una iglesia repleta de personas, no necesitamos tener el mejor grupo de alabanza para que nuestras alabanzas sean perfeccionadas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias nuevamente porque ciertamente, Señor, tú eres quien obras en todas las cosas. Nosotros huíamos de ti, Señor, pero tú, por el amor que tú habías destinado hacia nosotros, como dice Juan, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Por ese amor, Señor, es que nosotros estamos aquí. De igual manera queremos, Señor,
dar ese amor a conocer a otras personas para que por medio del Evangelio, Señor, las personas puedan conocerte. Como dice la Escritura, tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por ti. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que tú bendigas a mis hermanos que están aquí. También bendiga, Señor, a aquellos que no pudieron venir. Bendice también a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Señor, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, siga obrando en nuestros corazones, Señor, y siga perfeccionándonos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que de alguna u otra manera te vamos a fallar. Va a ser inevitable. Pero también te damos las gracias porque tu Espíritu Santo permanece en nosotros y nos haces reconocer y entender el mal que hemos cometido, Señor, y eso nos lleva a arrepentirnos y ciertamente nos duele, Señor, porque sabemos que en alguna otra manera, en mayor o menor medida, te hemos fallado. Bendice este tiempo, Señor, bendice a mis hermanos. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.